El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La depresión es un síntoma de males más profundos. Es un sufrimiento alargado que hemos considerado que ya casi normal. Vamos a hablar de la depresión. Te voy a platicar mi propia historia y te vas a dar cuenta cómo sí se puede superar la depresión. Y también te voy a platicar cuáles han sido mis síntomas, cómo he vivido a través de la depresión todo este tiempo, durante más de 20 años, y cómo he logrado superarla. Quédate hasta el final de este video porque esto te va a interesar. Pues bienvenido seas a este canal, mi nombre es Roberto, me da gusto que te hayas quedado. Te decía al principio que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Te voy a platicar mi historia de cómo he vivido yo a través de la depresión, cómo ha sido mi caminar. Te puedo platicar que he perdido dinero, he perdido trabajo, he perdido relaciones amistosas, relaciones amorosas, he perdido todo mi dinero, me he quedado sin trabajo, me he quedado sin negocio. Y todo esto te lo platico ahorita porque esto es, el dolor es inevitable. Son pérdidas o son cosas que duelen. Y también ha habido gente que me ha lastimado, que me ha dañado, ¿sí? Gente muy cercana, gente muy querida. Y esto ha hecho que me duela. Sí, efectivamente, son cosas que duelen. O sea, el dolor es inevitable cuando te suceden cosas en tu vida que no son agradables, son dolorosas. Que te deje una pareja, que te traicionen las personas a las que tú más has amado y confiado, sí, que te traicionen en tu trabajo, sí, que te quiten el trabajo, que te aumenten la carga de trabajo y a otras personas les quiten ese trabajo y te lo den a ti. Son cosas que duelen porque tú a veces das cosas sin esperar nada a cambio y no recibes lo mismo. Ese podría ser un ejemplo, a mí me sucedió. Entonces, todo eso tiene sentido y hasta justificación, porque somos seres humanos. Los seres humanos nos movemos no nada más por la mente, nos movemos por emociones y por sentimientos. Algo que muy pocas veces tratamos cuando hemos ido a terapias, cuando hemos platicado con personas de confianza, cuando hemos querido externar nuestro dolor, pero generalmente luego nos quieren encasillar en que nosotros debemos dejar pasar las cosas, tenemos que observarlas. Pero no es así, nosotros somos seres humanos y nos movemos por emociones y sentimientos. ¿Qué sucede cuando alargamos ese dolor? Lo convertimos en sufrimiento. Entonces, poco a poco se va convirtiendo en un círculo vicioso. Sigo pensando y pensando y repensando y reviviendo esos eventos. Y entonces voy cargando ese evento más otro, más otro, más otro, más otro. Y resulta que en un lapso de tiempo de algunos años se vuelve una carga bien pesada. Y después se convierte en frustración, porque esa frustración, como no has sabido sacarla, como no has sabido externarla, como no has sabido canalizarla, te vuelves una persona frustrada porque no sabes qué hacer, porque tú te sientes mal. Y luego viene la culpabilidad de que tú eres la persona que ocasionó todo esto. Y luego también viene, ¿sí?, la autocompasión. ¿Sí? Empiezas a autocompadecerte, a decirte que tú diste todo, que tú fuiste una buena persona, que a ti te traicionaron, que tú no les hiciste nada y que las cosas salieron mal y a ti te hirieron. Y entonces después de eso lo juntas todo y se vuelve una depresión.
se vuelve un sufrimiento, empiezas a sufrir todos los días porque sufres de lo que te hicieron, de lo que hiciste, porque te sientes culpable, porque te sientes fracasado, porque te sientes una persona inútil, porque a ti nada se te da, porque tú eres una persona de las que todo mundo abusa, y empiezas a buscar muchas justificaciones para seguir alargando ese sufrimiento. Al paso de los años se vuelve un sufrimiento placentero, pero deformado. Entonces hay muchas veces en que nos gusta seguir sufriendo, nos gusta seguir haciéndonos las víctimas. Esto que te estoy diciendo a lo mejor te incomoda, sí, porque a mí me incomodaba cuando me lo decían. Me hacían ver esa parte que me gustaba seguir sufriendo, que no quería encontrar soluciones, sino quería seguir regodeándome de ese dolor. Entonces, así es como se alarga el sufrimiento. Cambia el dolor, sí, que es inevitable, y el sufrimiento es opcional. Y lo opcional es decir, bueno, es hasta acá, pero nosotros optamos por alargarlo. Entonces, esto es más o menos para que nos vayamos dando cuenta de qué se va a tratar este video. Si algo de lo que escuchaste en este video está resonando en estos momentos en ti, te sientes comprendido, te invito a que vayas a la caja de comentarios y nos compartas cuáles han sido tus síntomas y qué estás pensando hacer para eliminar de ti y de tu vida la ansiedad y la depresión. Te voy a platicar parte de mi historia para que tú comprendas. Vamos a tener un puente de comprensión para que tú comprendas que yo no soy una persona improvisada. Yo he vivido y he sufrido la depresión durante toda mi vida. Yo no lo sabía desde mi niñez hasta la edad actual y la convertí en un modo de vivir. Yo consideraba que esa era mi vida, que ese era mi destino. Entonces, hice de la depresión una forma de vivir, un dolor y un placer deformado, porque muchas veces me regodeaba y me encantaba hacerme la víctima. Esto a lo mejor no te va a agradar porque es duro cuando te dicen esto, no es que tú no comprendes lo que yo siento, tú quién eres para decirme si mi dolor es verdadero o es falso. O sea, vamos a tratar el tema. Yo lo he vivido, lo he padecido, lo he sufrido y he sido una persona experta en depresión, porque ahorita te voy a platicar cómo empezó toda mi vida la depresión. Brevemente te voy a platicar una parte de mi niñez donde yo me sentí siempre solo, yo me sentí siempre abandonado por mi padre, por mi madre, bueno, que nunca lo hicieron, pero yo no recibí el amor como yo lo quería, como yo lo veía en otras personas. Yo veía esos padres amorosos, que no eran muchos, ¿no? Uno o dos que conocí en mi infancia, que pues fueron buenos padres, y yo veía que eran hijos afortunados, que tenían al papá, la mamá, sí, la hermanita, el desayuno, la comida y la cena en familia. Todo eso, bueno, a mí me causaba envidia, ¿no? Decía, pues, oye, qué bonita familia, ¿no? Pero realmente, pues bueno, eran pocas. Generalmente la mayoría de las personas, pues no tuvimos eso. Entonces, las familias normales, pues en toda la familia hay conflictos. En mi caso, bueno, pues yo veía, siempre comparaba a otras familias con la mía y la mía no me gustaba. Mi padre tenía que trabajar, trabajó mucho, sí, durante toda su vida y nunca estuvo en la casa. Por lo tanto, bueno, pues yo no tuve esa conexión con mi padre y bueno, a mí realmente sí me hizo falta esa parte de la figura paterna, pero no porque me abandonara mi padre, sino porque la necesidad de llevar sustento a su familia, pues lo obligaba a tener que trabajar todo el día. Y bueno, pues eso yo lo vine a comprender ya de adulto, pero de niño a mí me causaba mucha inseguridad. Yo tenía muchos complejos de inferioridad, yo me sentía solo, era el más grande de mis hermanos, tuve otros dos, entonces eso me causó mucha inseguridad y en la escuela pues me hacían bullying, me golpeaban, pues no había nadie que me defendiera y yo toda la vida siempre quise tener un hermano mayor, alguien que viniera
y sacara la cara por mí. Entonces me acostumbré a eso y me llenaba de mucha tristeza. Entonces yo no sabía que esa tristeza se iba a convertir en depresión. Yo vivía así, en la adolescencia lo mismo, ¿no? En la adolescencia, bueno, pues adolecía de todo conocimiento, sí, emocional, y obviamente yo me sentía solo, yo no me sentía parte de nada ni de nadie, siempre aislado, siempre peleándome, siempre buscando problemas en la escuela, siempre mandaban a llamar a mi padre y a mi madre porque era yo un problema. Entonces yo tenía graves problemas emocionales que no psicológicos, porque algún día le dijeron a mi padre que me tenían que llevar al psicólogo, si no ya no me recibían en la escuela. Me llevaron al psicólogo y pues el psicólogo dijo, pues el niño es una persona normal, este joven es una persona normal, lo único que necesita pues es apoyo emocional de ustedes, de como padres, ¿no? Y en la escuela pues me recibieron a regañadientes, pues dijeron, pues está re loco este chamaco, ¿no? Pero bueno, pues no sabía ni había en esos años como el día de hoy tanta información, ¿sí? De como ahora de que hay TDAH y todo ese tipo de diagnósticos psicológicos. No, pues para mí no existía eso y en la escuela era pues el chamaco latoso, ¿no? El que no hacía nada, el que lo tenían que estar arreando para que así hiciera las tareas, para que pusiera atención, para que se estuviera quieto. Entonces todo eso no existía en mis tiempos y bueno, pues era un latoso. En eso me encapsulaban en la escuela. Entonces yo voy creciendo y voy teniendo síntomas de mucha tristeza y de mucho dolor, porque bueno, también en el transcurso de mi vida sufrí abusos, ¿no? Psicológicos, emocionales, mentales, físicos, ¿sí? Y eso, y al yo sentirme solo y desprotegido porque no había quien sacara la cara por mí, pues un amiguito o un hermano mayor, pues eso me hacía sentir bien inseguro. Entonces yo me victimizaba mucho y yo decía que sufría mucho y yo lloraba mucho. Entonces yo siempre vivía con miedo. Ahora esto, si la unamos a que luego me platicaban cosas, que no, que los fantasmas, las leyendas, que las brujas, que demonios y que San Chana y Juana, pues peor todavía, ¿no? Crecí con un montón de miedo. Y el paso de los años, bueno, pues como no había con quién hablar, pues entonces te vas reprimiendo de tus emociones. Y también, bueno, pues aunándole a eso, cuando tú cometes un error y no hay una persona que te corrija de una manera correcta, pues obviamente pues te sientes peor. ¿Cómo es eso? Pues por ejemplo, pues cuando te caes de la bicicleta, ¿no? Andando en la bicicleta, pues yo empezaba a andar en mi bicicleta, me acababan de regalar mi bicicleta nueva a los 6, 7 años, empiezo a andar en ella, me caigo, la rompo y pues obviamente me fue como en feria. Me regañaron, mis amigos se burlaron, les gustó la idea de que Roberto haya roto su bicicleta y fui blanco de burlas. Entonces, no hubo nadie que me dijera en esos momentos, no, lo correcto hubiera sido, ¿sabes qué te caíste, Roberto? Pues levántate, mira, ven, te ayudamos, vamos a arreglarla para que no te regañen, mis amigos, ¿no? O una persona mayor, pues ya no llores, pues nada más límpiate la herida, levántate y anda, otra vez vuélvete a subir a la bicicleta y aprende, y ahora te va a salir mejor. O sea, que crearan confianza. No lo había. ¿Qué hubo? Pues hubo burlas, hubo regaños, y eso, pues obviamente lastima y baja tu autoestima. Y así fue como sucedió en mi vida. Y muchas cosas en la vida, en la escuela simplemente, pues yo me decía, maestra, a ver Roberto, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que acabo de hacer? Y daba yo otra respuesta y pues todo el salón se burlaba de mí, ja, 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 ¿no? Y el maestro, en vez de decir, ¿saben qué? Bueno, pues todos los seres humanos cometemos errores. A ver, Roberto, analízalo, vuelve a estudiar y te voy a volver a hacer otra pregunta. No, maestro, dejaron, eres un burro, siéntate, vete para allá. Pues obviamente todo eso baja tu autoestima. Todo eso te hace sentir blanco de la burla de toda la gente y obviamente ya después ya no quieres hablar. Y eso fue lo que sucedió en mi vida. Yo ya no quería seguir hablando porque
hablar o defenderme o dar una justificación significaba que era tonto, que era idiota, que no tenía conocimientos, que era un ignorante y que era un idiota. Entonces empecé a guardar, ¿sí?, mis emociones. Si yo me sentía enojado o si yo me sentía, porque me enojaba que se burlaran de mí y yo quería reclamar, alguna vez lo hice y le pegué a otro niño, pues me fue como en feria. Al que expulsaron del salón, pues fue a mí. Y el otro, que fue el que se burló y el que empezó todo, pues lo dejaron ahí. Entonces, sabía yo y empecé a aprender que el reclamar, que el tomar mis derechos significaba, ¿sí?, castigo. Y eso te va marcando toda tu vida. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que empecé a reprimir mis emociones. Entonces empecé como que a mostrarme, como que quise mostrarme más fuerte a través de la violencia, a través de la ira, a través de la burla, a través de la ironía, a través del bullying, ¿sí? A revertir lo que a mí me había sucedido. Y eso, pues me enseñó que tenía que tapar lo más importante, las emociones y los sentimientos. Otro ejemplo, pues ya cuando vas creciendo, ¿sí?, pues vas teniendo más amigos, vas teniendo pues las parejitas, todo eso, y no falta, ¿no?, el que hay un problema en la escuela o en la colonia, ¿sí? Empezó a haber una serie de robos y al que culparon fue a Roberto. Entonces llegó el dueño de la casa, fue a la casa de mis papás, les reclamó y les dijo que porque le dijeron que yo había sido. Y el que castigaron fue a Roberto. Entonces te sientes impotente porque pues, no puedes pelear contra todos, ¿no? Eran muchos los que me echaron la culpa y yo me sentí traicionado y eran mis amigos. Para no verse ellos involucrados y no ir y pagar las consecuencias, pues el más menso pues, era Roberto. Y Roberto pues, tuvo que pagar las consecuencias. Y entonces me sentí traicionado y sentí mucho dolor, le dejé de hablarle a sus amigos, me peleé con algunos de ellos y la relación terminó mal. Entonces, ¿qué aprendí? Pues que no había amigos, que yo no podía confiar en nadie. Cuando alguna vez le platiqué a un amigo, sí, que le había yo hablado a X chavita de la secundaria en la escuela y la niña me rechazó. Obviamente, pues yo me sentí muy mal, primeramente porque cuando yo le dije que si quería salir conmigo, me dijo que no. ¿Sabes qué? Pues no me gustas, y pues yo estoy interesado en otra persona. Pues eso sí duele, ¿no? Dices, bueno, pues lástima porque yo estaba bien emocionado con salir contigo. Pero lo peor es que yo le platico a un amigo y ese amigo le platica a todos. Y todos empiezan a burlar de mí. Y ya empiezan a ponerme etiquetas. No, pues Roberto está feo. No, pues lo mandaron al carajo por gacho. No, pues lo mandaron al carajo porque no es hombre. Se me hace que es del otro bando. Y ya después ya era yo del otro bando. Entonces, pues yo me sentía mal, me sentía traicionado, enojado, lleno de furia, lleno de dolor y de tristeza, pues por ambas cosas. ¿Y con quién hablaba? Pues con nadie. No había nadie en aquellos tiempos, nada más había prefectos, pero no había psicólogos, no había nadie. Quien te ayudara, quien te motivara, quien te apoyara, quien te hiciera ver la realidad. Y me guardé mis emociones y me llené de dolor y de tristeza. Entonces, si le vamos echando cuentas y acumulando durante el lapso de tu vida todo lo que te ha sucedido, pues obviamente, pues al final de los años, como hasta ahora, hasta el día de hoy, pues vienes cargando, sí, con un peso aquí atrás, como Charles Atlas, vienes cargando el mundo, pero un mundo de dolor y de sufrimiento. Y entonces me acostumbré a vivir de esa manera. ¿Qué fue lo que aprendí? Que el dolor no se externa, que el dolor se guarda, que hay que ser fuerte. El ser fuerte, sí, significaba, en otras palabras, guardarme todas mis emociones. Yo lo que quería era que me dijeran, Roberto, mira, no te preocupes, tú échale ganas,
esta persona no vale la pena, no te valora, tú eres un buen hombre, eres chido, pues estás guapo. En vez de que me alimentaran o me levantaran el ánimo, pues me hacían sentir peor, pues ya ni modo, ¿no? O sea, no había una solución, tenía que ser fuerte. Y el ser fuerte, ¿qué era? Pues aguantarme, aguántese como los machos. Los hombres no lloran. Entonces, durante muchos años tuve que guardar mis emociones porque así debía yo de ser. Los hombres no lloramos, los hombres aguantamos, los hombres nos tenemos que quedar callados, los hombres tenemos que ser fuertes. Y hablar de sentimientos y de emociones, pues era cuestión de una persona débil. En aquellos tiempos, bueno, sin ofender a las nuevas generaciones, en mis tiempos se nos decía, pues eres una niñita, llorona, ¿sí? Entonces yo no podía llorar porque yo no era niña, yo era niño. Y eso es lo que aprendí. Entonces todo eso, si lo sumas al paso de los años, se vuelve, pues de una bolita se convirtió en una bola de nieve enorme. Si algo de lo que escuchaste en este video está resonando en estos momentos en ti, te sientes comprendido, te invito a que vayas a la caja de comentarios y nos compartas cuáles han sido tus síntomas y qué estás pensando hacer para eliminar de ti y de tu vida la ansiedad y la depresión. Vienes cargando con muchas personas que te hirieron y que te lastimaron. A lo mejor el día de hoy yo los puedo ver, todavía los veo, y yo puedo decir, no, pues ya fue de chavos, ¿no? O sea, pues ya lo perdoné. Sí, ahorita. Pero mi Roberto de hace 20 años, cuando me hicieron daño, sigue latente el dolor. O sea, las consecuencias fueron que yo me reprimí mis emociones y que me convertí en una persona que no sabía hablar. Y lleno de dolor, lleno de tristeza. Y cuando ya era una persona adulta, bueno, pues ahogaba yo mis penas en alcohol, pues me iba yo de antro, sí, empecé a tener novias, empecé a tener otras parejas, sí, a querer encauzar todo ese dolor y ese sufrimiento a través de la felicidad, sí, efímera que ofrece el alcohol, las adicciones, sí, los excesos, y al final de cuentas el vacío se hace más grande. Y cuando yo me sentía triste, yo me llenaba de conmiseración, yo estaba en mi recámara llorando, ¿sí? O hacía encogido, en posición fetal, porque nadie me comprendía, nadie me quería, la vida era dura, la vida era injusta, ¿sí? A todos se les da, menos a mí. Esos son los pensamientos que se vuelven automáticos en la mente de una persona depresiva. El estar repitiéndome todo el tiempo que yo no valía como hombre, que yo no valía como ser humano, que yo no valía como trabajador, que yo no valía, ¿sí? Como esposo, como hijo. Porque me acordaba yo de todos los errores que he cometido durante toda mi vida, ¿sí? Y en estos últimos años, cuando se recrudeció esa depresión, esos pensamientos de dolor y de sufrimiento, los traía yo a cada rato. Y entonces me convertí en una persona que le gustaba traer a la actualidad para justificar mi estado actual de rendición, el por qué estaba yo así, porque yo había sufrido demasiado, porque me habían traicionado, porque me habían golpeado, porque me habían robado, todo eso. Y yo decía, fracasé en mi matrimonio, no supe cómo llevar un matrimonio, me dio miedo, me quedé sin trabajo, perdí muchos negocios durante el transcurso de mi vida, tuve muchos negocios, tuvieron auge durante un tiempo, pero después se vinieron para abajo y dejó de haber ingresos. Y yo decía, pues es que a mí no se me da, yo soy una persona de muy mala suerte. Cuando quise pedir ayuda a las personas que yo ayudé en su momento para que obtuvieran un ascenso, para que pudieran entrar a algún trabajo y no me ayudaron a mí, me sentí traicionado. Todo eso
era repetírselo diario. En esas etapas de depresión, era mi justificación perfecta para estar completamente inundado de tristeza. ¿Cuáles eran las características de Roberto cuando estaba deprimido? Cuando yo tenía las depresiones muy fuertes, venían los pensamientos, como te estoy platicando, todos los días, desde que amanecía. Pues, ¿para qué me levanto? A veces tenía yo las cortinas cerradas y yo no me quería ni despertar cuando me quedé sin trabajo, sin dinero y sin nada. Pues ya no me quería ni levantar. Dije, pues ¿para qué? Y me ponía yo las cobijas encima para que se pusiera todo negro y seguía yo durmiendo. Todo el día quería yo dormir. Todo el día quería dormir. Yo lo único que quería era que se hiciera de noche para volverme a dormir. Yo no quería saber nada. Y durante este tiempo, en las noches, ya que iba yo a dormir, pues obviamente no dormía porque me ponía ya a pensar, ya viste, Roberto, eres un fracasado. Ya viste cómo tienes mala suerte. Ya viste cómo nadie te quiere. Ya viste cómo eres un mal hijo. Y me empezaba yo a acordar de todas las cosas que le había hecho a mis padres, las vergüenzas, todo lo que les había yo hecho pasar desde mi niñez, mi adolescencia. Sí, me acordaba yo de mi matrimonio fracasado o de mis relaciones que terminaron mal por mi culpa. Eres un fracaso, Roberto. No sirves para nada. Me acuerdo de mis negocios que puse y funcionaron un rato y después se fueron a la quiebra. ¿Ya ves? No sirves, Roberto. Eres un inútil. O sea, todo lo que haces, o sea, tú eres el rey Midas, pero al revés. Todo lo que tocas, lo vuelves basura. Y eso me gustaba. Decía, sí, tengo razón, no vale la pena vivir, soy un estúpido. Fracasado, sin mujer, sin hijos, sin dinero, sin trabajo, sin negocio, sin nada. O sea, ¿para qué sigues viviendo, Roberto? O sea, no manches, o sea, ve cómo estás. No sirves para nada, nadie te quiere, imagínate. ¿Quién ha venido a ayudarte? ¿Quién ha venido a tenderte la mano? Nadie, a nadie le preocupas. Eres una persona llena de amigos, de amistades, pero ninguna es sincera. Todos quieren verte fracasado. Y tú eres un fracasado. Y esos son los pensamientos cotidianos que yo tenía en las noches. Y me ponía a analizar y a pensar y a repensar y a repensar, ¿sí? A traer todo lo que había hecho mal. Entonces, a veces, pues ya era insostenible esto y realmente yo ya ni me quería ni despertar. O sea, yo en las mañanas me despertaba porque ya estaba yo cansado de tanto estar acostado. Le abría los ojos y yo decía, otro maldito día más. Y ya no me quería levantar. Pues yo no le veía sentido a la vida. Decía, pues, ¿para qué? Ya no, ya estoy harto. No tiene ningún sentido seguir viviendo de esta manera. Pues bueno, esto yo ni le llamo ni vivir. Esto ya está horrible. Entonces, esto no nada más es de un solo día, ¿eh? O sea, son días y hasta meses lo que a mí me sucedió. Un año completito me la pasé viviendo de esa manera. Todos los días de esa manera. Cuando yo ya tenía que salir a trabajar, tenía que hacer algunas actividades, pues salía porque de plano, pero yo ya no quería salir a ver a nadie. No quería saber de nadie. Y cuando la gente me veía y me preguntaba, pues no sé, ¿cómo estás, Roberto? Qué milagro que te dejas ver. Hasta que sales de tu ratonera. No, pues bien, pues es que estoy tranquilo, ahorita ando en una etapa, pues que no quiero ya salir la edad y todo eso. Y empiezas a justificar. Y la gente no se da cuenta. La gente, para la gente yo era bien hábil, ¿no? Para voltear las cosas, para no hablar con mi verdad, pues porque ¿para qué? ¿En qué me van a ayudar? En nada. Entonces no tiene sentido que yo les platique mi vida, ¿no? Y ahí estaba yo platicando con ellos, yo podía estar sentado en una sala, en una junta, en algún lugar
un restaurante y platicar con la gente y todo eso y convivir y jajaja y qué bueno y abrazos, esto, lo otro, pero yo llegaba a mi casa, cerraba la puerta y yo me sentía completamente inútil y del nabo. Porque entonces venía la parte peor, porque cuando yo salía y veía, me encontraba un amigo, ¿no?, que es funcionario de gobierno y pues íbamos en la escuela y llegaba yo a la casa y a ver, Roberto, mira, fulanito de tal, el día de hoy es una persona importante. ¿Y tú qué eres? Tú no eres nada. Entonces empezaba a compararme con otras personas. Y ¿te acuerdas en la reunión que te encontraste a fulanita de tal? Pues se veía bien contenta con sus hijos, con su esposo. Su esposo, pues se ve que es un hombre trabajador. ¿Viste en el coche en el que llegó? ¿Y tú qué tienes, Roberto? No tienes nada. Y así entraba. Más mi depresión. No, pues no manches. Ayer que salí y que vi a fulanito de tal, qué bien se ve, ¿no? O sea, iba bien vestido, llevaba buena ropa, pues se veía bien elegante, bien delgado. Tú ya te viste, Roberto. Todo panzón, viejo, acabado. Eh, no, pues no vale la pena. O sea, soy una persona enferma, gorda, y me empezaba a comparar. Entonces, esa es la manera en que yo vivía con mi depresión. Conforme pasan los años, las depresiones se vuelven más fuertes. ¿Por qué? Porque las estuve alimentando con cosas negativas. Decía, mira, ya ves, Roberto, ni como padre, ni como esposo, ni como hijo, ni como trabajador, ni como emprendedor, en nada sirves. Eres un completo fracaso. Y bolas, ¿no? El dolor se agranda más. Y me empiezo a acordar de todos los hechos, todo lo que hice en mi matrimonio para llevarlo al fracaso, todo lo que hice para alejarme de mi hija, todo lo que hice mal en los negocios, todos los fracasos acumulados, los trabajos en los que no funcioné, todo lo empecé a juntar en un solo momento y te digo, durante un lapso de tiempo la depresión se hizo muy grande. Y al final, sí, pues dije, ¿sabes qué, Roberto? Pues como que no sirves para nada. No tiene sentido que sigas viviendo. O sea, viniste a este mundo a hacer nada. Y entonces es cuando pasa por mi mente, ¿sí?, el irme de este plano terrenal. Yo creo que ya es hora. Y esa es la parte más tremenda, ¿no? Yo creo que muchos de los que tenemos graves depresiones hemos pensado en eso. Algunos, sí, desafortunadamente, lo llevaron a cabo. Yo estuve a punto, pero afortunadamente no se me dio y estoy aquí el día de hoy. Entonces, yo te puedo decir, y en otros videos en este canal al cual yo te invito para que le des like a este video si te está gustando, lo compartas a una persona que sepas que está pasando por esto, ¿sí?, y te suscribas, ¿sí?, a este canal, a esta página, para que puedas seguir escuchando más historias. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar que también hay una solución. Tú dirás, bueno, pues sí, ya te entendí, yo ya te comprendí, yo pasé por lo mismo. Y, bueno, pues entonces vamos a hablar de eso. Si te ha gustado este video, te has sentido comprendido, te invito a que pertenezcas a esta comunidad, le des like a este video y te suscribas para que sigamos siendo una comunidad más grande y podamos compartir nuestras experiencias.